Buenos días, mi nombre es Víctor Astudillo y en esta mañana compartiré con ustedes el último sermón de nuestra serie de mensajes Sígueme, formador de formadores. Y si ustedes se fijan, en esta serie no hemos puesto tanto el énfasis en el discipulado de nuevos creyentes, sino más bien en la formación de cristianos comisionados para la misión. Vale decir, todos nosotros, ya que todos nosotros hemos sido comisionados por el Señor, como dice en Mateo 28, para hacer discípulos a las naciones. Esta serie entonces nos acercó a cómo mirar a hombres y a mujeres que llevaron a cabo esta labor de discipulado desinteresadamente y cómo nosotros aprendemos de ellos. Nos encontramos entonces con estos hombres y mujeres que enseñaron a otros, que traspasaron su sabiduría, su relación con Dios, teniendo un sentido de reino, de extender el reino de Dios, dejando de lado sus propios intereses, estando detrás del escenario y enseñando a su discípulo o enseñando a otros, entendiendo que también ellos iban a enseñar a otros y a otros y a otros. Nos encontramos entonces con Eliseo, con Elías. Elías le enseña a Eliseo en el camino. Pablo y Timoteo, una herencia perdurable. Perdurable en el tiempo porque Timoteo entiende que debe preparar a otros para la predicación del Evangelio, para que llegue hasta nosotros después de casi 2000 años. También, también la semana pasada estuvimos conociendo la historia de Noemí y Ruth, una historia de amor y de redención. También encontramos liderazgo y también encontramos enseñanza. Y por último, este sermón, el sermón de hoy, eh, toca la vida de Moisés y la vida de Josué como maestro y discípulo. El título de este sermón es Josué, de siervo a líder. Y a modo de introducción, quisiera recordar en lo que fue la serie anterior. Si ustedes se recuerdan, el título era Uno y Muchos. Nosotros somos muchos, somos todos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, somos muchos. Sin embargo, somos uno en Cristo. Si alguien pudo notar en la música de esa serie, la música era del grupo YouTube y el título de esa canción era Uno, que justamente hablaba de que la iglesia es una sola. Pero la serie hablaba más bien de cuál era la labor y cómo debíamos llevar a cabo, y si no lo estábamos haciendo, cómo debíamos hacerla, que es justamente la evangelización y más allá de la evangelización, el discipulado a los otros. De esta manera, lo que dice Pablo con respecto al cuerpo de Cristo es que cada uno es miembro de este cuerpo, donde Cristo es la cabeza y nosotros miembros, y que todo el cuerpo funciona coordinadamente. Cada uno de nosotros tiene una labor específica, según nos ha llamado el Señor a hacer, y cumple una labor específica. Esa labor uno la puede resumir en que tiene que hacer un trabajo con el otro, con el que está al lado, y que tiene que ser un trabajo de equipo. El secreto aquí es que el cuerpo de Cristo debe trabajar en equipo. Si queremos sacar una ampolleta que está muy arriba, entonces tenemos que tener un grupo de personas que nos sostengan, que nos ayude a sacarla, que nos ayude a guardarla y que hay otro que apague y encienda la luz. El trabajo en equipo es esencial para llegar al éxito de cualquier cosa. Esto lo sabía muy bien Jesús y lo aplicaba. Tenía que aplicarlo porque estaba mirando hacia el futuro y cómo iba a ser la misión. Se refería a las multitudes de una manera distinta a cómo se refería a los discípulos o cómo trataba a los discípulos. Y más aún cuando el círculo era menor, cuando se refería o tenía relación con personas individualmente, el trato era distinto que era con los discípulos y con las multitudes. Y finalmente llega a la misión y les encomienda la misión, sabiendo ellos perfectamente que debían enseñar a otros y hacer discípulos a otros. Jesús estuvo con sus discípulos durante 3 años, en la intimidad, en la informalidad, en la influencia, en la inspiración y finalmente en la misión. Jesús lo hizo también que después de 2000 años el Evangelio llega a nosotros por hombres y mujeres que entendieron que debían formar a otros para tener éxito en el discipulado de las naciones, porque 12 hombres no iban a poder hacer el trabajo. Y en esos 3 años Jesús les enseñó.
Jesús estuvo con ellos para que ellos pudieran entender el trabajo en equipo, para que ellos estén detrás de aquellos que iban enseñando y que iban a predicar el Evangelio. Esto mismo hace Moisés con Josué. Toma a este aprendiz desde el inicio, cuando ya están saliendo de Egipto, y lo empieza a formar desde ahí. Entonces miraremos algunas características de este formador de formadores. Una de las primeras características es que esta enseñanza es informal, o este aprendizaje es informal. No que sea una enseñanza desordenada, más bien se refiere a que es una enseñanza relacional, un liderazgo relacional. Yo me relaciono con el discípulo a través de la informalidad, a través de la cercanía, a través de conocernos, a través de ser amigos. Y eso es lo que hace inicialmente Moisés con Josué. Si leemos en Éxodo 33:11, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Interesante, la primera palabra que nos resalta ahí es que era su servidor. Hay traducciones que nos acercan un poco más a lo que realmente era Josué. La NBI dice que era su joven asistente. La Biblia de las Américas acerta más cuando dice que era su joven ayudante. Josué llegó a ser la mano derecha de Moisés. Llegó a ser el libertador, el que mantuvo, ¿no es cierto?, el liderazgo de Moisés, introduciendo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y lo primero que hace entonces Moisés con Josué es cambiarle el nombre. El nombre Josué no se llamaba Josué, el nombre de Josué era Oseas, que significa salvación. Pero Moisés le dice: tú no eres salvación, la salvación viene de Jehová. Y entonces Josué significa Jehová es salvación, porque no iba a ser él el que iba a salvar al pueblo y que iba a introducirlo a la tierra prometida, sino que Jehová era la salvación del pueblo. Eso lo dice en Números capítulo 13. El liderazgo de Moisés, uno puede observar que fue un liderazgo que preparó y adiestró a Josué personalmente. En términos de nuestros días, diríamos que Moisés mentoreó a Josué por una serie de cursos intensivos para el completo desarrollo del liderazgo de Josué durante no menos de 40 años, que vivió bajo la sombra de este libertador y finalmente siguió sus pasos y llegó a ser también un gran libertador. El hecho de que Josué decidiera tomar la posta después de Moisés se debe a que el liderazgo de Moisés fue un liderazgo que inspiró a una búsqueda apasionada en la presencia de Dios. Inspiró a una búsqueda apasionada. Eso es interesante. El formador debe inspirar al discípulo. Es lo primero que tenemos que entender. ¿Para qué? Para buscar a Dios y mirar por sobre las pretensiones personales, mirando siempre el bien del reino de Dios. Y cada uno de nosotros también debe inspirar a aquel que está enseñando. Cuando estamos estudiando la Escritura, cuando estamos enseñando, nuestra actitud como formadores es que tiene que inspirar a aquel que está aprendiendo. Sin embargo, hay un proceso que debe cumplir o que debe pasar el formado, el discípulo, el aprendiz. El mitólogo Joseph Campbell, en su libro El héroe de mil caras, dice que el héroe pasa por básicamente 4 etapas y que eso se repite en la literatura y también en las películas. Al principio de la jornada, cuando el héroe conoce a su mentor, de hecho, él está viviendo en un mundo normal, el héroe, siente el llamado a la aventura, va a la aventura y en ese caminar se encuentra con su mentor. Y empiezan a caminar juntos y pasan, ¿no es cierto?, por las pruebas, por los aliados, por los enemigos, por el sufrimiento, por la recompensa, por el regreso. Durante todo ese ciclo, el héroe es acompañado por el maestro. Esta guía y estas herramientas que le deja el formador, el maestro, lo lleva a dejar lo ordinario y a pasar a lo extraordinario. El discípulo debe ser inspirado a conocer a Dios, a buscar y entregarse a Dios. El mentor entonces finalmente, como dice Campbell,
es un creador de héroes. Dice también que los héroes, Ferguson, en el libro que mencionaba también el pastor, dice que los héroes se hacen y no nacen. Y para cada héroe, entonces, hay un creador de héroes. Hay uno que lo está formando, hay uno que le está enseñando. Y para eso quisiera poner tres ejemplos, 3 o 4 ejemplos de películas y literatura. En la Guerra de las Galaxias encontramos a Obi-Wan, que no solo entrenó a Luke en el uso de la fuerza, sino que también lo entrenó a liderar una rebelión para derrocar al Imperio. Sin Obi-Wan, sin este maestro, Luke nunca se habría convertido en un caballero Jedi y nunca habría enfrentado al Imperio. En el caso de Harry Potter, Dumbledore no solo enseñó magia a Harry, sino que también le enseñó a construir un ejército de estudiantes para luchar en contra del mal. Si le quitamos la amistad a Dumbledore con Harry Potter, es posible que Voldemort nunca hubiese sido derrotado. Y en el libro del Señor de los Anillos, Gandalf no solo reclutó a Frodo Bolsón para un viaje, sino que lo inspiró también a dirigir una confraternidad diversa, comprometida para el derrocamiento del mal. ¿Quién sabe si Frodo hubiese llegado a Mordor con el anillo si no hubiese sido por el aprendizaje y por la amistad que tenía con Gandalf? Y por último, si ustedes se fijan en una película infantil, Hércules, Hércules necesitaba entrenamiento y encontró a Filoctetes. Filoctetes había enseñado a otros héroes, pero él quería enseñar a uno grande. Pero él no ser el héroe, sino que enseñar al héroe y mirarlo al final con orgullo. Interesante. Fíjense que la Escritura, Jesús le dice también a sus discípulos, vengan, síganme, y yo los haré a ustedes, yo les enseñaré, yo seré su maestro, y los haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres, en Marcos 1:17. El discípulo entonces, el aprendiz, pasa por este proceso, tiene que pasar por el filtro y por la enseñanza de su maestro, de tal manera que cada uno de nosotros eventualmente debe enseñar a otros y traspasarle estas enseñanzas. Hay líderes hoy día que esperan ser desarrollados y esperan ser formados por nosotros, que esperan ser discipulados por nosotros. Esa tarea no es solo del pastor o de los líderes o de los presbíteros, sino que de cada uno de nosotros, como decíamos al principio. Todos fuimos enviados a ser discípulos. Desde la salida de Egipto hasta la muerte de Moisés, él preparó a Josué. Y Josué llegó a ser el gran estratega, militar, sabio y entregado a Dios, que es un tipo de Cristo. Introdujo al pueblo a la tierra prometida. Lo mismo que hace o que va a hacer Jesús con nosotros el día de mañana. El liderazgo relacional de Moisés llegó a Josué, lo llevó a conocer el carácter de Dios. Estuvo con él en el monte, en la entrega de las tablas, en la paciencia de Dios para con el pueblo idólatra, en el castigo, en los milagros, en el amor y en la misericordia hacia el pueblo de Israel. De tal manera que la mejor enseñanza que le dejó Moisés a Josué es justamente que estuviera a su lado siempre, teniendo esta cercanía relacional, enseñándole y inspirándole a buscar a Dios. No solamente esta enseñanza es informal, sino que en segundo lugar también es influyente. Es cierto que mucho o toda la influencia proviene de Dios, ¿verdad? Josué estuvo cerca cuando Dios se presentaba a Moisés. Además, que se le presentó directamente, además, cuando comenzaba el libro de Josué. Sin embargo, Moisés, el libertador, causó una gran influencia en aquel que hablaba con Dios cara a cara. Eso nos habla que es un buen formador, que Moisés era un buen formador. Dice allí en el 24:13, Moisés se levantó con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos, espérennos espérenos aquí hasta que volvamos a ustedes. Moisés llevaba y traía a su discípulo. Tenía los líderes, habían otros líderes. Sin embargo, Josué estaba preparando a este discípulo. Y lo influía. Y cuando estábamos preparando el sermón con el consistorio,
uno de los principales títulos que salía a colación era el de influencia, o el de influencer, como lo conocemos hoy día. Sin embargo, el título era demasiado generacional. Muchos no iban a entender esta palabra influencer. Sin embargo, todos nosotros somos influenciados de una u otra manera. Somos influenciados por los medios de comunicación, por nuestros maestros, por la moda, por la cultura, por nuestros padres. Todos nosotros somos influenciados de una u otra manera en mayor o menor grado. Todos nosotros no podemos escapar a la influencia buena, influencias positivas, influencias que nos llevan o que nos elevan o que nos ensanchan, o perversas o negativas. Somos influenciados. Estamos en un mundo sujeto a la influencia. De ahí que la otra definición de la palabra de liderazgo es influencia. La persona más tímida puede influenciar a miles de personas en su vida. ¿Cuánto más aquellos que son extrovertidos están influenciando sobre otros? Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, seamos influyentes. Dios quiere que seamos sal y luz de la tierra. Dios nos llamó a ser gente que influencie a otros. En este discipulado relacional, en este discipulado cercano con el otro, debemos influenciar al otro también. Nadie puede dar, sin embargo, dicho esto, nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar si no lo ha recibido antes. La influencia que tú das a otros, la influencia de que tu vida es influencia que tú estás recibiendo. Por esa razón, todos nosotros no podemos dar, no podemos influenciar si no primero hemos recibido o somos influenciados. Solo ponte a pensar de lo que está siendo influenciado hoy día, tu estilo de vida, tu forma de hablar, tu concepción de la vida, tus paradigmas, la forma como tú enfrentas los problemas, cómo tú tratas a las personas, cómo tú influyes sobre ellas, es consecuencia de la influencia que tú tienes sobre ellos, de la influencia que nosotros tenemos positiva o negativamente. Entonces todos y cada uno de nosotros vamos a influenciar de lo que somos influenciados. Y eso es interesante, porque Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga cada día. Él estaba seguro a quienes debía influenciar. Estaba seguro que iba a causar una influencia en el otro. Y lo hizo de una manera extraordinaria. También dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Él influencia a sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz, lo que él está diciendo, y lo siguen. Lo mismo pasó con estos ejemplos de las predicaciones que tuvimos en este mes. Eliseo busca a Elías. Eliseo invirtió tiempo para tomar lo mejor de Elías. ¿Y qué es lo que consiguió? ¿Qué es lo que recibió de Elías? Una doble porción del Espíritu, la transferencia de la unción. También ocurrió con Pablo y Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, influénciate, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Y claramente cuando vemos a Ruth con Noemí, Ruth le dice a Noemí, donde tú vayas, yo iré y tu Dios será mi Dios. Tú me influenciaste, tú me diste a conocer a tu Dios, por tanto yo te seguiré a ti y tu Dios será mi Dios. Influenciados totalmente por su maestro. Tenemos que determinar nosotros ser influencia para aquel que estamos enseñando, o donde quiera que estemos. Si estamos en cualquier lugar, debemos influenciar con nuestra mirada, con nuestros principios, con nuestros principios cristianos. ¿Cómo ganar gente para Cristo? El testimonio, la integridad, debemos ser gente que tenga una sana influencia sobre los demás. Que escuchemos, me gusta estar contigo porque tú eres una influencia positiva. La gente va a comenzar a hablar bien de ti, porque tú serás una influencia positiva en el medio donde te desenvuelves, que eres una influencia positiva en aquellos que te están escuchando. Fíjese que Josué y Caleb fueron los únicos hombres de entre los 12 espías que regresaron de la tierra prometida y que creyeron que los israelitas podían en realidad conquistar el territorio que Dios les había entregado. Josué comenzó a exhortar al pueblo de ir adelante, pero él no pudo influenciar sobre ellos.
En este punto de su vida, Josué no había madurado aún hasta alcanzar un lugar de influencia. Recordemos que en menos de un año llegaron a las puertas de la tierra prometida, pero por este hecho que ocurrió aquí, el Señor les dijo, no van a entrar, esta generación no va a entrar. Josué entonces era joven y no pudo influenciar, aunque él tenía razón, no pudo persuadir al pueblo de que lo siguiera. Ellos no lo miraron a él, siguieron a los otros 10 espías. Su buen éxito más tarde crecería en proporción a su liderazgo. Requirió tiempo para profundizar su influencia. Moisés fue su mentor y eventualmente, después que murió Moisés, se convirtió en el líder natural para llevar a cabo a los israelitas a la tierra prometida. Más tarde ellos lo escucharon y lo obedecieron cada una de las instrucciones que dio Josué. Es interesante que la influencia de Josué creció a causa de su relación con Moisés. Después que Moisés lo instruyó, no solo fue más pulido en sus habilidades para influenciar a los otros, sino que fue recomendado al pueblo como líder. Moisés impartió autoridad a través de la imposición de manos a Josué. Eso dice en el verso 7, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de ante todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se los harás heredar. Y Jehová va delante de ti y estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Pero también el formador, el maestro, entrega una misión. Como tercer punto, el líder, el que está formando, el formador de formadores, entrega una misión. Así tal cual lo hizo Jesús a sus discípulos. Además, Jesús anima a sus discípulos a que hagan esta labor. Yo estaré contigo, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un líder no necesita asesoría, sino necesita ánimo. Fíjense que animar significa literalmente dar aliento. En este sentido, en el libro de Josué, se añade el aliento de Dios, o dar aliento a Josué en tres formas. Primero, Dios anima al líder y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero también lo anima en la misma misión. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate, y ahí está la misión, levántate y pasa al Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces hay un aliento de parte de Dios directamente al líder en la misión, en la misma misión le dice, yo te estaré contigo, yo te acompañaré, yo haré que tú venzas, ¿no es cierto?, a los que están en esa tierra. Y eso habla del aliento de Dios y el ánimo por las promesas y por las mismas promesas que Dios les entregó, por la palabra escrita y también por el mandamiento de Dios. Como segundo punto también, el mismo Josué anima a sus líderes, a sus oficiales. Le dice, ustedes, Dios nos va a ayudar y vamos a pasar la tierra. Y vamos a llegar a la tierra prometida que el Señor nos ha dado. Y de vuelta a los líderes también. Le dicen, de manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y solamente Jehová, tu Dios, está contigo como estuvo con Moisés. De manera que aquí todos se animan los unos con los otros. Y eso también habla la Escritura de que tenemos que animarnos los unos con los otros. Imaginas a Jesús hablando con las multitudes, predicando el sermón del monte, alimentando a los 5.000 y además teniendo tiempo con los discípulos. No alcanzaba, tenía que preparar y tenía que discipular a estos 12 para que esos 12 prepararan a otros. Dice un estudio que Jesús pasó el 73%, 3/4 de estos 3 años los pasó con los discípulos. Multiplicarse a sí mismo a través de otro. Estuvo con ellos estos 3 años, los influenció a tal punto que finalmente mueren por el cumplimiento de su mandato, aceptan esta misión y creen que es posible porque lo dice Jesús, porque lo dice su maestro, porque además los alienta, porque dice que que Él va a estar con ellos. El privilegio y la oportunidad de formar a otros. Eso debe quedarnos en nosotros a modo de premio.
El privilegio de formar a otros, que sabemos que ese otro eventualmente va a enseñar a otro. Tuvimos la oportunidad, tuvimos el privilegio de formar a otros. Que eso lo digamos siempre. Que siempre tengamos en mente de que esos otros van a predicar y van a formar a otros. Por tanto, debemos hacerlo no pensando en nosotros, ni en lo que sabemos, sino la mente puesta en aquella persona con la cual estamos estudiando la Biblia, con la cual estamos haciendo un discipulado o catecúmenos, porque sabemos que van a luego a hacer lo mismo con otros. Debemos ser generosos, compartir lo que hemos aprendido, todo lo que hemos aprendido, no quedarnos con nada. No tiene ningún sentido quedarnos con información o con enseñanzas. Josué finalmente es reconocido por la historia como el líder que terminó la misión de Moisés. No fue un trauma el cambio de líder, sino que fue un cambio natural. Murió Moisés, inmediatamente Josué pasa a hacer la labor del libertador y pasó a ser el libertador. Eventualmente el Señor reconoce y la iglesia reconoce a sus líderes antes de que sean líderes, porque es la iglesia la que llama a sus líderes y desde antes esos líderes ya están reconocidos. ¿Qué es lo que hemos visto? Que debemos ser cercanos en la enseñanza y en el discipulado, que debemos ser relacionales con los otros, debemos tener amistad en la enseñanza, debemos compartir la vida con aquellos que necesitan de la Escritura, influenciarlos de manera positiva, de manera que ellos puedan conocer a Dios, de manera que quieran conocer a Dios, dándoles un sentido de reino. Finalmente, lo que vemos en la vida de Josué es que primero ese era un siervo que básicamente llegó a ser el libertador y que pasó de ser siervo a líder en este transcurso de 40 años. Fue un aprendizaje informal, relacional con Moisés. Moisés le dio oportunidad, le da la oportunidad cuando los llama para tómate unos soldados y anda a luchar contra Abimelech. Escribe estas cosas, escríbelas. No dice si para copiarlas o para leerlas, pero ahí está el libro. Él le entrega la experiencia de llevarlo al monte, de estar ahí cercanos. Lo corrige cuando habían otros profetizando. Dice, bueno, que otros profeticen, no solamente yo, le dice a Josué, y lo corrige. Había una proximidad, ven, acompáñame siempre, estate conmigo. Y por último, la misión de presentarlo al pueblo como el líder que los va a llevar a la tierra prometida. En esta serie de mensajes hemos querido entregarles algunas herramientas para que cada uno de nosotros que tiene que llevar a cabo la capacitación, la formación de alguna persona en la escritura, no es solamente leerla y tratar de entenderla o tratar de entender ciertos conceptos teológicos, sino más bien tiene que ser una relación que tenga el maestro, que tenga el profesor con su maestro, que lo inspire a que conozca a Dios, a que estudie, a darle ese bichito, digamos, de querer entender la escritura y de querer seguir la escritura y de entender que ser cristiano no tiene nada de malo, sino más bien que nos inspira a seguir a este Dios en que hemos creído. Dios sea bendiciéndonos en esta mañana y que tengan buena semana. Dios les bendiga.